Si tus amigas, amigos, conocidas, conocidos, familiares, superiores, subalternos, etcétera, etcétera, y un muy largo etcétera, te dicen que eres un personaje, siéntete orgulloso u orgullosa. Eso no se lo dicen a cualquiera. Solo asegúrate de que sea un personaje de la envergadura de un clásico literario y no de algún influencer pusilánime de la actualidad. Hola, yo soy Elizabeth Llanos. Yo soy Gabriela Hernández y somos gloseras y virulentas. Un podcast para desglosar la vida. Oh, yeah, sí. Sí, ahora sí. Dijimos, o como siempre, desfasadas, pero se dijo lo que se tenía que decir de la entrada introductoria del principio. Amén. ¿Cómo estás, Elizabeth Llanos? Pues bien, aquí, gloseando y viruleando, muy contenta de tenerte, aunque sea a la distancia, pero eso está bonito, aprovechando justamente la tecnología, el tiempo, el espacio, la disposición, y pues ya lista y preparada para hablar acerca de esa palabra tan interesante, ¿no? Que es personaje. A mí me han dicho algunas veces, eres todo un personaje, y yo a veces sí también me cuestiono como, pues, qué series animadas le viene manejando o qué películas, ¿no? Porque, o sea, sí cabe la duda. Entiendes que al principio pudiera ser un halago, pero pues analizas que te lo dice y dices, a ver, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Alabanza o vituperio. Creo que a mí no me ha tocado, de las muchas definiciones que me han dicho, creo que personaje no ha sido una, pero vaya que es toda una palabra misma que me permito pero a ver, primero definir. Cuéntame cómo estás. Ándale. Yo estoy súper bien. Ay, Dios. ¿Tú me sigues viendo? Sí, con cara de acto de contrición. O sea, te friseaste. Híjole, Pero te escucho perfecto, ¿eh? Te escucho perfecto. Espero que mi frizz haya quedado con una bella sonrisa. Porque... No, tienes cara de acto de contrición, pero no te ves Oh, mal. Cielos. Por mi culpa. No, No cancelado, te ves mal cancelado. para nada, ¿eh? No te ves mal. Usted muy guapa, así como saboreando un rico chicloso, ya te desfriciaste. Muy bien. Híjole, es que creo que ya está dando de sí mi querida amiga, confidente, compañera máquina, laptop. Bien, ya tengo aquí la definición. Les voy a contar, como siempre, las acepciones que la Real Academia Española nos da de la palabra personaje. Número 1. Persona de distinción, calidad o representación en la vida pública. Número 2. Cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria, teatral o cinematográfica. Y número 3. Persona singular que destaca por su forma peculiar de ser o de actuar. El boticario del pueblo es todo un personaje, por ejemplo, que aquí es donde entra perfectamente la definición que te han adjudicado a ti. ¿Cierto? A mí me gusta pensar que es como un personaje de terror, el que compran y el que se imaginan. Me gusta pensarlo también como el villano de una buena novela latinoamericana tipo Betty la Fea. Me gusta pensarme así, ¿sabes? O sea, y bueno, y mi personaje, que ya lo había dicho con anterioridad, mi personaje así que yo lo veo, lo amo y digo, claro, ese quiero ser yo, o me hubiera encantado ya en una realidad, o sea, encarnarlo dentro de la ficción. Doctor House, o sea, se me hace el personaje. El personaje. Sí. Oye, bueno, antes de entrar más a desglosar el personaje, a mí me gusta, esta palabra, es una palabra que me gusta mucho, pero que siempre me retrotrae al aspecto filosófico de la misma. Vamos a ver. Hay un aspecto que me parece que no hemos tocado mucho en estos episodios, que es la etimología de la palabra. Muchas veces no es, o sea, la dimensión de la palabra no solamente es el significado que actualmente le damos o el uso o la costumbre, sino
la etimología de donde viene, que la hace mucho más grande, expresiva y expansiva. Y la palabra personaje, que viene de persona, y en latín persona significa, o sea, que viene de latín persona, dice máscara usada por un personaje teatral. El latín lo tomó del etrusco y del griego. Y ahí es donde está lo filosóficamente interesante para mí, filosófica y etimológicamente interesante, porque decían, en el teatro de Grecia no había, claro está, micrófonos, y la voz no era lo suficientemente potente como para llegar a todos los espectadores. Entonces se usaban máscaras. Cada una de ellas expresaba un sentimiento, si nos acordamos de las máscaras que tenían muecas, mediante una mueca que expresaba tristeza, alegría, etc. Estas máscaras se llamaban espacio sona, para sonar. Entonces se puede seguir tirando del hilo y analizar la personalidad. Palabra muchas veces mal entendida. La personalidad podría ser nuestra máscara, algo que utilizamos para hacernos oír. Seguro que esas máscaras griegas no reflejaban en su totalidad la esencia de la obra. ¿Por qué en vez de pulir nuestras máscaras no nos acercamos más al escenario? En fin, me parece una acepción muy particular e interesante hablar del personaje como esa máscara, y como esa máscara que usamos para la vida diaria, para vivir, y desde ahí empezar esta desglosada de la palabra personaje, desde esa máscara que usamos, a veces mucho más parecida a lo que somos auténticamente, muchas veces más apariencia que otra cosa. Y lo más interesante que se me hace aquí es tener la posibilidad de saber usar muchas máscaras y divertirnos con esas máscaras. Esa es mi introducción. No, bueno, gran reto, o sea, continuar ahora con el desarrollo después de esa introducción. Sí, le veo todo el sentido, digo, obvio, o sea, te pusiste a investigar, o sea, hay un trasfondo, porque si asumimos justamente esta parte de que la persona es como esta máscara, ¿no? Que te permite resonar con el otro, o sea, que te escuche, que te vea, o sea, porque es metafórico. El personaje es la exacerbación de esta máscara, o sea, de lo que le estamos vendiendo al mundo, o sea, con esta figura, imagen que nos presentamos ante el otro. Entonces está padrísimo, porque entonces, si persona es eso, personaje, o sea, es el doble, el triple, o sea, está multiplicado. Y suena muy, muy interesante que te califiquen o que te asumas como un personaje, no solamente como una persona. Y me encanta hacer de aquí esta hilación con la cuestión ficticia, o sea, cuando en el ámbito creativo, o sea, hablamos sobre todo en escritura, o sea, cuando creamos textos literarios, narrativos, me voy a circunscribir a lo narrativo, pues los personajes, o sea, no hay historia sin personaje, al menos para el vulgo y para quien creo estamos comprometidos los artistas, que es pues, la persona común. Pues nos encanta saber historias de personas que realmente son personajes, porque partimos, o sea, en esta creación, pues que es ficticio todo lo que contamos, ¿no? Con sus asegúnes, que ya lo sabemos. Y hacer esta hilación es como de wow, o sea, si en la vida real te dicen que eres un personaje, o tú sabes si te asumes como un personaje, no solamente como una persona, pero un personaje más bien como que su entorno natural es la ficción dentro del arte, en esta parte como creación. Es muy interesante, así de literal te saliste de la novela o qué onda. Me gusta pensar en ese juego. Sí, a mí, por ejemplo, ahora que comentabas esto, además de, obviamente, no hay
no hay novela sin personaje o cualquier narrativa sin personaje. Yo lo veo mucho en la ilustración. A mí me gustan mucho las artes visuales. Creo que no he tenido nunca la oportunidad de explorar a fondo por ahí, pero creo que me podría salir. Hay muchos ilustradores que crean sus personajes, ¿no? Y se dan a conocer al mundo a través de ese personaje. Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente, hay una ilustradora española que creó un personaje que se llama Lola Vendetta, y es una chica feminista. Su caracterización es blanco y negro y rojo, ¿no? Y es una chica con katana, que me parece genial, y obviamente encarna una ideología feminista, de mujer empoderada, pues de estas mujeres que a veces peleamos o guerreamos por dar a conocer un punto de vista, o que defienden una actitud machista, ¿no? A veces ya me parece demasiado extremo, pero es como muy interesante cómo desde una narrativa propia das vida a este personaje que después ya es muy interesante porque se convierte en un alter ego tuyo. Y también sucede mucho, por ejemplo, en redes sociales, cuando la gente se crea este alter ego también, y entonces actúa desde ese personaje. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad, en redes sociales tengo la fortuna, que para mí es una fortuna, poder conectar muchas veces con la gente detrás, ¿no? Con la gente detrás de la máscara, con la persona detrás del personaje, y encontrar todos esos contrastes, o muchas veces sorprenderte por decir, wow, o sea, el personaje de tu red es esto, y tú eres esta otra persona, a veces parece contraria, a veces complementaria, pero que enriquece muchísimo más al personaje mismo que da a conocer al exterior. Y me parece una exploración de las relaciones humanas deliciosa, porque es como decir, oye, qué interesante eres, ¿no? Y muchas veces es emplear esa máscara para dar a conocer aspectos de nuestra personalidad que a lo mejor dices, no quiero que me definan por esto, pero voy a darle lugar a esta personalidad mía, a este personaje con esto, y ahí como que te dejas ir, ¿no? Como hilo de media con todas tus con todos tus gustos culposos, o con todas tus represiones, o con todas tus quejas al mundo, desde un lugar seguro. Tapa de collar barato, así. Exactamente, pero al final como haciendo este ejercicio de exploración de la vida. Justamente antier me hacían una entrevista para un programa de radio que luego les voy a presumir. Hay una chiqui entrevista, pero al final yo comentaba eso de poder darnos permiso de explorar muchas maneras de ser, de decir, hoy quiero ser esta persona, ¿no? Hoy quiero convertirme en esta otra cosa. Y es muy valioso en el sentido de descubrir las oportunidades de la vida, ¿no? De esto mismo, explorarla con saborcito, con diversión, pero es todo un reto encarnar realmente eso. Yo creo que conozco solamente una persona, bueno, y la conozco en redes sociales, no es que la conozca así como en persona, mexicana también, de esas personas que dicen, o sea, yo sí soy un camaleón, ¿no? Y la ves un día salir con el pelo rojo, y el otro día con el pelo amarillo, y con un outfit de niña buena, y al otro de la femme fatal, ya sabes. Pero a mí me dice mucho de esa
de ese darte permiso de explorar la vida y de decir, pues, ¿por qué me tengo que quedar encasillada en un personaje? El poder encarnar realmente esa diversidad de personajes me parece algo padrísimo, divertido, con sus peligros de quedarte atrapado en ese personaje forever and ever y después crear una serie de conflictos mentales que te pueden llevar a unas disociaciones interesantes. No, pues ya se puso épico el asunto con la disociación. Es que pasa o no pasa. Tú eres actriz. ¿Pasa o no pasa? Poquito, soy actriz poquito. Bueno, eres poquito, pero... Mini poquito. Ultra archi requete enano poquito. Pero sí he tenido la oportunidad, o sea, de observar, ¿no? A mi alrededor y dices, oh, o sea, sí, lo está cañón a nivel profesional, ¿no? O sea, del histrión. Pero yo disiento un poco, ¿sabes? O sea, contigo, porque para mí sí, como te presentas al mundo, o sea, la persona que eres, porque por eso es personalidad, o sea, de persona. O sea, si nos vamos a esta onda de la etimología de la palabra, es como te vendes al mundo y como el mundo se supone te ve. Y digo se supone porque pues tú dices, pues yo soy esta persona y luego resulta que pues que ya eres un personaje. Mi primera pregunta para ti es eso, o sea, ni siquiera yéndonos a la parte ficticia, creativa, que es súper útil y que pues por eso es arte, ¿no? Y es algo, debiera de ser algo de la canasta básica educacional e intelectual de México como mínimo, ¿no? Que es el que nos ocupa en este momento. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no te das cuenta, o sea, de que eres un personaje y que la gente te dice eres un personaje? Tú te asumes como persona, ¿por qué? Porque eres con tus características, digo, esperando, rogando que estés consciente de quién eres, de qué haces, cómo te conduces, etc. Pero ¿qué pasa justo cuando no te das cuenta que eres un personaje? Llega un tercero y te lo avienta y te dice, es que eres un personaje, o sea. Yo te digo que me quedé así con cara de, pues, rogando a Dios, o sea, que su referente de personajes, o sea, pues sean dignos, ¿no? Uh-huh. Y lo que sucedió acto seguido, pues fue esta parte de reflexionar, de, ok, o sea, yo me veo de esta manera, pero el mundo me ve de esta otra, al menos este fragmento del mundo. Y dices, oh, claro, a mí me cayeron muchos 20, porque claro, pues sí, ay, Flor, o sea, no te habías dado cuenta. Y fui muy feliz, o sea, creo que fue liberador, o sea, entender que mi personalidad, como yo me vendo y me presento al mundo, pues luego es choqueante, ¿no? Así de, ¿qué es esto? Muerde, ya está vacunado, o sea, no sé, pero... Está vacunado. ¿Sabes? O sea, como que, claro, yo soy una persona para mí, pero entiendo que para los otros, y no para todos, evidentemente, para una fracción de los otros, porque somos diversos, soy un personaje. Eso es divertido, a mí me divierte, pero quizá no a todos. Sí, es cierto. Yo creo que al final es este punto de conciencia, es importante eso. Yo creo que es como, sería el ideal que en la adolescencia, justamente esa etapa en la que vamos construyendo una identidad, empezáramos a darnos cuenta que nos estamos construyendo. Y a partir de dónde estamos construyendo ese personaje, porque creo que justo en ese momento es donde empezamos a crear un personaje que puede estar alejado de nuestra propia persona, en el sentido de, justo en esta misma etapa, nuestro sentido gregario, ese sentido de pertenencia o de identificación, empieza a cobrar fuerza. Y entonces dices, me empiezo a identificar con, y te empiezas a vestir como tu artista favorito, como el del programa no sé qué, y empiezas a construir un personaje, porque te estás identificando con algo allá afuera. Y a lo mejor
eliges ese personaje porque es el que tiene fama, porque es el galán o la galana de la secu, el villano favorito de no sé dónde, y tú traes unos corajes ahí atravesados y rabias e iras contra el mundo. Pero al paso del tiempo, si no vas haciendo este ejercicio, te quedas anclado en el personaje y se te olvida que hay una persona detrás de ese personaje. Y luego ya la vida muchas veces se encarga de darte vueltas o de ponerte espejos en el otro que te hacen ver cosas de ti mismo, ¿no? Y que dices, mira, ¿no? Dice que soy un personaje, ¿qué significa? Que para mí, por ejemplo, ya en este momento de la vida, y a lo mejor como viendo de lejos tu anécdota, es como decir, me dicen que soy un personaje porque ven a una persona distinta, o sea, porque ven a alguien distinto, porque ven a alguien quizás único para... ¿no? ¿Cómo? Peculiar. No peculiar, peculiar. Peculiar, pero único, auténtico, que no se confunde, que se distingue, ¿sabes? O sea, a mí el punto de la distinción, y no desde el aspecto soberbio o egoico de siempre querer ser peculiar, auténtico y distinguido. No, es que ya cuando sí, o sea, ya lo haces intencionado, ya deja de ser auténtico. O sea. Sí, claro, exactamente. Pero desde este punto de justamente has argumentado y justificado esa manera de ser por algo, ¿no? Por algo en tu vida. Y que muchas veces la gente se la pasa la vida en un personaje, y porque no ha tenido la oportunidad de descubrir que está viviendo un personaje y no desde su persona auténtica, a lo que sea que signifique aquello, ¿no? Porque después también es una exploración individual de cada quien. O incluso muchos aprenden a vivir sin personaje, porque afortunadamente también los hay, gente que es auténtica desde pequeña, ¿no? Y que su propio carácter fuerte le hace ir siendo quien es siempre, sin necesidad de ponerse una máscara. Yo sigo inconforme. Pero a ver, yo no entiendo tu inconformidad, cuéntamelo. Con esta disertación. Y sí sale dices tú, lo egoíto, que sonó a otra cosa, digo, donde le cambie la G por C, pero bueno. Egoico. Y sí, hasta soberbia, mira que a mí la palabra soberbia casi siempre se me olvida, o sea, sí, porque se me hace un pecado capital feito, la neta. Es que no todos son personajes. Para mí, cuando llegas a ser un personaje, es porque ya. O sea, esta persona como que, así como Pokémon, DJ evolucionó. Y entonces entra a esta otra categoría de personaje, que sí es superior. Ojo, no estoy diciendo que sea benéfico, recomendable, bueno, malo, no. O sea, simple y sencillamente es superior, o sea, tiene un grado de dificultad mayor. Porque personas con personalidad, valga la redundancia, todos, o sea, todos. Todos. Sí, claro. Pero personajes de la vida real, pocos. Ok, ya entiendo un poco tu inconformidad. Vamos, porque estamos aludiendo a esta acepción en la que el personaje, y voy a disentir yo también. Fíjate qué interesante, porque es justamente como el sentido que tú le das, ¿no? Bueno, que cada uno le da. El personaje, podríamos decir, ya está construido, ¿no? Ya está consolidado, quizás, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, cuando ya te encuentras con una persona consolidada en lo que sea que se quiso consolidar, es destacable, ¿no? Se distingue, porque tiene todo este trabajo de conciencia detrás. Sin embargo,
esa construcción puede ser falsa y en algún momento resquebrajarse, aunque Desde esté mi muy consolidada. particular y humilde punto de vista, No. es más sencillo que se resquebraje una personalidad, pero es más impactante que se quiebre un personaje. Ok. Te explico mi punto. Porque ahora ya tiene años que no tenemos así como una convivencia, tampoco era cercana a esta persona, que en redes sociales, es que redes sociales nos ha disociado, nos da esa grandiosa oportunidad Sí, de disociarte, ¿no? De venderle al mundo una personalidad, porque yo sí, para mí sí está como muy claro, de venderle al mundo una personalidad inexistente, una vida ficticia totalmente y que obviamente no llega a una obra de arte, o sea, es una vida que no existe. Tuve la oportunidad de que esta persona tenía un quiebre con su pareja cañoncísimo, o sea, sí que peligraba una relación de muchos años y y veía su Facebook y pues esta persona mostraba una personalidad así súper alegre, súper así familia unida, pareja súper guau, porque sabes, ambos, o sea, viajamos y hacemos y chalala, chalala, y subía, bueno, o sea, en esa ocasión subió, volvió a subir N cantidad de veces, que era una forma como de reafirmar, ¿no? De convencer al mundo, o sea, porque subió las fotos de su ceremonia, o sea, matrimonial, cuando yo tenía a esta persona enfrente de mí, tirada, hablo de persona, o sea, tirada en la cama, o sea, casi fracturándome mi manita porque se retorcía del dolor porque había descubierto una infidelidad. uh-huh. O sea, y decía yo, antes de que llegara había subido que era muy feliz, o sea, y subió la foto de su boda. Cielos. Corte A, o sea, me retiro de esa visita y lo mismo, o sea, ay, es que este viaje maravilloso, o sea, te amo, me da, y nuestra familia tan bonita que hemos conformado, y yo así de, wow. Eso para mí no es un personaje, es una persona Claro. que justamente le quiere vender una personalidad y una vida totalmente distinta en redes sociales al mundo, a sus contactos. Y los que en su momento pudimos estar cercanos o siendo testigos de lo que estaba ocurriendo verdaderamente, hijo, a mí sí me impactó, ergo me alejé. Porque yo no puedo, perdónenme, ya les hablaba también en otro episodio, yo tengo un tema con las mentiras, o sea, no puedo, Uh-huh. no. Uh-huh. Sí entiendo esta diferencia. Y fíjate, creo que me parece como un análisis interesante. Eh, Son como capas de cebolla. Me Sí, acuerdo tanto, bachiller. cada vez, para chillar también con la cebolla, cada vez que pienso, que pienso en capas de cebolla, me acuerdo de Shrek 1, creo que fue, en donde el burro le dice a Shrek justamente que se quite las capas de cebolla, ¿no? Pero bueno, o sea, es como persona, personalidad, personaje, quizás, y justamente son, es esto, o sea, hasta dónde es un constructo y por ser un constructo ya es falso, o hasta dónde es realmente auténtico, ¿sabes? Entonces, en esa escala, ya te vi que no que. Es que yo sí creo que cuando hablas de personaje, no cuestionas si es falso o es auténtico. Okay, Simple y ok. sencillamente es una entrega. Más bien es consistente, ¿sabes?
O sea, Ajá, es ok, coherente. ok. Lo que decíamos en alguna ocasión también, o sea, su actuar, su decir, su pensar. Es congruente, es un personaje, es sólido. Ujú, Esto no quiere decir que es infalible, porque insisto, es mucho más sencillo que se resquebraje una personalidad, pero es más impactante que se rompa un personaje. O sea, ujú, sí. Es que ni siquiera creo que hay un cuestionamiento de si es verdad o mentira. Creo que es como muy simplista ese análisis. O sea, es ujú. más complejo. Llegar a ser un personaje es más complejo. Un personaje en la vida real, Claro, aclaro, claro. Ujú, ¿sí? ujú. Porque en lo ficticio, en la creación literaria, por ejemplo, pues tampoco te lo tomas a la ligera. Tiene que ser un Claro, personaje complejo, profundo, con características físicas específicas que nos ayuden a desarrollar las acciones que tenemos como elucubrado o la historia elucubrada para ese personaje, pero también, o sea, su personalidad, o sea, y lo vas bordando, lo vas definiendo y es súper rico. Eres Dios ahí creando eres Dios. seres inexistentes, o sea, esa es la gran diferencia, pero que van a funcionar como seres humanos existentes, o sea, dentro de ese universo que estás creando y que van a tener las incongruencias y que van a tener una personalidad que le vas a vender a tu lector como si fuera una verdad. Claro. Y eso es maravilloso hacerlo. Sí, sí, Pero sí. sabes, o sea, estás en la convención de que es ficticio, es ficción, no existe. Estamos Ujú. jugando y por eso nos divertimos. Pero ya en la vida real, ser un personaje toma, o sea, una dimensión totalmente diferente, distinta, profunda, o sea, es interesante. Esta es una buena discusión. Ya entendí por qué decías, esto es de mis palabras favoritas, sí. Sí, sí, es que máscaras. A ver, entonces te voy a poner el ejemplo. En términos de política, es que la política es un plato así para criticar, para Uh-huh. disectar, para, etcétera. O sea, para mí, la política mexicana en particular es un Uh-huh. show. Es Claro, un show. claro, es la gran novela, o sea, y novela no de Dostoyevsky, o sea, no, la novela de Betty la Fea, o sea, ajá, sí. Entonces, ahí donde hay personajes, donde hay personalidades, donde hay personas, como, no quisiera poner ejemplos, pero a lo mejor nos sirve el ejemplo. A ver si podemos prescindir del ejemplo concreto para no polarizar, pero hay como desde tu perspectiva, que me parece muy interesante, ¿cómo calificarías? Hay personas, hay personalidades, hay personajes, porque para mí en muchos casos, o sea, hay una burla llana y simple hacia el pueblo, ¿no? Pero en estos términos que estamos aquí disertando sobre persona, personalidad, personaje, ¿hay personajes ahí? Put, ¿Todos todos. son personajes? No, 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 no. Casi, casi, el ser personaje en la vida real se gana. Yo lo veo desde Ok. esta perspectiva. La política mexicana, no sé otras, supongo que es igual, es totalmente vertical. Eso de la Uh-huh. democracia es un gran invento de los griegos y sigue funcionando. Eh, entonces, en esta verticalidad, pues tenemos un poder ejecutivo. Llámese Lázaro Cárdenas, como dices tú, para no polarizar. Además, Tata Cárdenas a mí me cae chido, pues es un ser humano, ¿no? O sea, la regó como cualquiera Hasta Cárdenas. que llegó al poder, o sea. Bueno, digamos que Tata Cárdenas nace, crece, se reproduce y estudia y lo que quieras, ¿no? Es una persona. Y en esos años va gestando su personalidad, o sea, va teniendo esa máscara con la que se presenta al mundo. Para mí, ¿cuándo llegan a ser personajes? Cuando tienen ya un cargo de poder prominente, o sea, que los coloca dentro de este contexto. O sea, un personaje puede ser tu presidente municipal. Y Uh-huh. ojo, también en personajes tenemos pues clasificaciones, ¿sabes? O sea, ¿por qué tu presidenta municipal? Porque en la proximidad tú lo puedes llegar a ubicar o no. Ajá.
Pero bueno, si seguimos con esta parte del poder ejecutivo, todas las personas que llegan ahí con sus personalidades corren el gran riesgo y creo que casi nadie se salva, casi nadie, porque hay personajes muy grises, de ser personajes cuestionables, personajes humanos, pero personajes, por la simple investidura. Eso es lo que lo hace un personaje. Si se puede quitar o no el personaje cuando termina el periodo de mandato, ese ya es otro cantar y dependerá de su personalidad. Ok. Es mi perspectiva. A ver, te voy a pelear. Porque Dígame. entonces es como asumiendo esta acepción en donde el personaje es, a ver, no voy a regresar porque se me traba. Consolidado, ¿no? Usemos esa palabra. O sea, para mí no todos son personajes, aunque llegue a ese cargo público, por decirlo, ¿no? Y ya está en el foco y con el reflector. Por eso yo te decía, es que hay personajes muy grises también. O sea, en las novelas también nos sirven de algo, nos sirven de contrapeso. En la novela de la política mexicana no es diferente. Sí, claro. O sea, pero justamente regreso. Todos son personajes, o sea, es un fake. O sea, para mí, fíjate, ahora que le decimos quizás, si es una persona, a ver, ¿qué es lo importante? ¿La persona o el personaje? O sea, ¿qué es lo más real, lo más auténtico, lo más... O sea, porque para mí el personaje es como esa máscara más externa que es quitapón y que puede ser más o menos transparente. Entonces, digamos, ¿qué es lo más real, lo más verdadero, lo más auténtico? ¿La persona o el personaje? Deben de ser unos falsos. Creo yo que cuando encuentras a un personaje gris es porque no es un personaje auténtico, o sea, porque es un constructo de alguien, ¿no? Es a lo mejor el típico dedazo, para hablar de política, de llegaron y lo pusieron ahí, ¿no? Y entonces ya se consolida un personaje. Pues, No. yo sí siento que es filigrana pura, o sea, tienes que analizar caso por caso, porque que llegue, que por dedazo, el cargo que quieras, que por dedazo alguien llegue ahí, o sea, por dedazo, no significa que por esa acción, o sea, per se, va a ser un personaje gris. Puede ser un personajazo, puede ser un personajazo. Esto depende de sí mismo. Eso depende de la personalidad y que en ese momento que llega a ese cargo que implica poder y además foco, cómo lo maneje. Y se convierte per se en un personaje con características específicas. Pero entonces el poder reside en su persona, no en el personaje. En su persona que tuvo la suficiente audacia, creatividad, talento, etcétera, y suerte para llegar por dedazo a ese lugar y lograr hacer de eso todo un personaje. Pero no reside única y exclusivamente en eso. ¿En qué más? En el contexto, en el tiempo, en el espacio, en el momento histórico. Estamos hablando de política. Entre sus detractores, entre su fandom. O sea, depende de muchas cosas. Para mí sí la política es muy compleja y es divertida, por supuesto. Insisto. Bueno, divertida cuando uno tiene un retorcido sentido del humor, porque es compleja, es como una novela. O sea, yo lo veo así, como una novela. Tragicómica, pero una novela. Ok, sí, totalmente tragicómica. Ok, creo que más o menos vamos teniendo ahí un cierto nivel de, quiero decir ecuanimidad, pero la palabra no es ecuanimidad,
de acuerdo en lo que vemos. Sin embargo, yo creo que me sigo, o sea, lo que creo que a mí me parece que hace a un personaje consolidado, personaje, o sea, quizás me atrevería a decir, pero bueno, eso, como dices, puede ser filigrana, o sea, aunque los personajes grises también son importantes, para mí un personaje gris no sería un personaje, ¿me explico? En la medida en la que ese personaje logra transparentar la verdadera persona que hay detrás, o sea, más bien que logra construir desde la persona, para mí ese es un personaje. No sé si me entendés. Quizá estamos descontando si es un personaje para sí mismo. Vamos a regresar, va a parecer un bucle. Si es un personaje para sí mismo o para quien lo mira. Y entonces, si realmente es un personaje para quien lo mira, no depende de él mismo, depende de quien lo observa. Ok. ¿Sabes? Estoy pensando en algo que no ocurrió en mi pueblo, pero lo podría yo posicionar hace muchos, muchos años. Que hubiera existido un personaje del pueblo, gris, aquel que a lo mejor es pues ya un poco mayor, que deambula por las calles y que siempre tiene la misma rutina, porque vive solo, porque no tiene hijos, porque no tiene padres, quizá siempre anda con la misma ropa o con no sé, con colores siempre como muy repetidos, está sucio, descuidado, no se mete con nadie, si saluda, si le saludas, saludas, si no le saludas, no pasa absolutamente nada, y vive una vida así. Y que tú cuando lo observas, dices, sí, claro, va fulanito de tal, y se mete a su puerta y cuando sale va al mismo lugar, o sea, compra sus cosas, no interactúa gran cosa y se va. Y desaparece y aparece, o sea, rutinariamente. Ese es un personaje gris que me ayuda a distinguir, o sea, pero asumo que yo le estoy dando esta categoría de personaje, porque yo lo estoy observando como tal, porque dentro de esta gran novela que pudiera llamarse El nombre del pueblo, pues había en su momento otros personajes que yo contrastaba y que yo ponía de referencia para decir, no manches, o sea, este hombre es la desgracia en dos pies. ¿Por qué? Ah, bueno, porque veo que este otro hombre o esta otra mujer, o sea, siempre anda así, saluda y brinca y baila y organiza y no sé qué, y está en la iglesia y ¿sabes? Pero es porque yo, quien los estoy observando, les estoy dando la calidad de personajes. Porque igual que fue lo que me pasó a mí. Si yo voy y les pregunto, oiga, ¿usted así se porta porque quiere ser un personaje? O sea, usted van a decir, no, yo soy así porque soy así. Me parece muy interesante analizarlo justo desde el punto de vista de creación literaria, porque entonces creo que has tocado un punto importantísimo para la vida, que es tener los elementos en cualquier forma que se presenten, personas, cosas, eventos, que te permitan contrastar realidades. Y con base en ese contraste que tú generas, haces juicios, elucubras, sacas conclusiones que para efectos de una obra literaria son claves y fundamentales. Ahora bien, mi pregunta sería, esos personajes grises son necesarios, o sea, más bien, cuando tú creas, o sea, ahora ponte en tu papel de creación, de creadora literaria, cuando tú creas con la idea de decir, este va a ser un personaje gris para tal, o dotas, o piensas y dotas a cada uno de tus personajes de verdaderas personalidades. Es como, te lo voy a poner en términos de videojuego. Si tú estuvieras creando un videojuego,
en cada uno de esos personajitos dices, ay, pues es que estos son de relleno, ¿no? Y entonces pones 5 de relleno y 3 que sí les das personalidad y una historia y etcétera. O sea, ¿cómo es tu mente de creación literaria para decir este vale y este no? ¿Me explico un poco? Regresamos a la política, es vertical. A mi A ver. protagonista o mis protagonistas y el antagonista o antagonistas, tienes que dotarlos así, bordado fino, o sea, características, pros, contras, vicios, o sea, todo. Pero luego llegan los secundarios. A esos les voy a poner un poquito menos de atención y de detalle. Y luego los terciarios, y luego los incidentales, o sea, ¿sabes? Y dices, pero ese en juego de video, ¿no? Ese que brinca nada más para darle como profundidad, ¿no? Al espacio. Ay, no, pues ya que no brinque nomás, o sea, y empiezas a dar otras características. Okay. Ya no puede ser de relleno, crece, que es lo que sucede en las series, que cada temporada de pronto dices, ay, o sea, no es que haya nuevos personajes, invariablemente hay nuevos personajes, pero ya hace más cosas tú, nomás que no las analizamos y no nos cae de nuevo, ¿por qué? Porque en la temporada pasada pues estaba como de relleno y era incidental y bueno, después del paneo pues ya dijo 2, 3 líneas y pero ahora en la segunda temporada pues ya resulta que es con quien le pone el cuerno, o sea, la protagonista creció, porque ya lo vemos más, ya hace más cosas. Qué interesante. Creo que aquí el punto de el observador es crucial. Y oye, qué interesante, no pensé que se fuera a poner así esto, me encantó. Creo que aquí entonces la invitación sería a quien nos escucha, nos ve, nos sigue, nos cree. Nos siente. Nos siente. Conecta. O sea, qué interesante poder poner ese observador hacia ti mismo y decir, a ver, claro. ¿Qué soy? ¿Una persona? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Qué personaje me he creado? ¿Me gusta el personaje que soy? ¿No? Es como, tú escribes tu propia historia, aunque suene cliché, romántico, tú escribes tu propia historia. Si no te gusta la historia que estás viviendo, reescríbela, pero empieza por ti, que eres el protagonista. Ahí te va el otro comercial. Esa es la premisa de un workshop que le venimos manejando Regina Gibran y yo. Letras ¿Cuál es? Letras que sanan, escribe tu propia historia. Se me fue el lema. Escribe tu propia historia de plenitud. Exacto. Eso, la neta. Yo creo que eso es lo interesante, poder poner ese observador hacia ti por un momento y decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Me gusta quién soy? ¿No me gusta quién soy? Y si no te gusta quién eres o lo que estás experimentando, atrévete a reescribir tu historia, que empieza por reescribirte a ti mismo y convertirte en el protagonista de tu propia historia, porque muchas veces vivimos nuestra propia historia desde el papel terciario o desde que está hasta atrás nomás brincando, viendo todo lo demás. De tu historia debes de ser tú. Cuando debes ser tú. Exacto. Cuando naciste te dieron ese papel, ser protagonista de tu historia. No lo devalúe. No lo desprecie. Exactamente. Nada despreciable. Voltear a verlo y reconstruirlo, reconfigurarlo, si es que así te apetece hacerlo, ¿no? Y creo que es muy válido. Oye, esto me ha encantado. Vayamos entonces a nuestras propias definiciones, que déjame abrirlo en el celular porque ya no quiero que se trabe la computadora. Ya sé, patrocinadores, ¿por qué tardan tanto? Alguien produzcanos, por favor. O sea, denos paro para mejorar nuestros equipos. Nuestros equipos, conexiones, estudio y demás. Entonces, te voy a dar mi definición de personaje. Dice así. Disfraz que escogemos cada día para jugar la vida.
Y esto con esa intención, con esa capacidad, con esa diversión de decir, puedes ser un personaje distinto cada día, diviértete, inténtalo, así, por pura diversión, para que hagas algo distinto. Cada día elegimos un disfraz, pues a ver, varíale un día y otro, y en una de esas encuentras uno de, oye, este está interesante y me sale bien, y haces una transformación. Funciona. Funciona. Y qué interesante y qué padre la vida, ¿no? A ver, venga de ahí la tuya. Mi disfraz de sección amarilla funciona y funciona muy bien. Sección amarilla, nadie va a saber que, bueno, no, sí, Yellow Pages in English for the English speakers. Pues bajen la aplicación, de todas formas no van a entender, pero en fin. Ok. Mi personaje, mi definición de personaje, elemento necesario para contar una historia, benéfico cuando se queda en la ficción, maléfico cuando traspasa a la realidad y se sale de control. Eso de lo que hablábamos. Con esto tú te estás refiriendo a que se te vayan las cabras al monte y tú sigas viviendo. No es que sea maléfico, que vivas en personaje o que es que, insisto, yo sí siento esta parte del observador, o sea, cuando alguien llega y te dice eres un personaje, neta, y ya cuando volteas dices, cuando haces ese ejercicio, ya sé por qué me dice eso. O sea, sí, es un bonito ejercicio de autoconocimiento, pero una vez que se devela ante ti esa verdad que el otro te acaba de regalar, si se sale de control, híjole, yo sí creo que esta parte maléfica, pues sobrevendrá. O sea que, watch out, estén atentos, gente, cuando descubran su propio personaje y vean qué quieren hacer con él. Oye, qué interesante plática esta. Me gustó esta disertación sobre persona, personalidad y personaje. No me queda más que invitarlos fervientemente a que empiecen a construir nuestro fandom. Por allá vayan a ver esa palabra, está por aquí en algún Que nos digan lugar. En los comentarios si para ellos somos personas o personajes. Si somos personas o personajes, si ustedes han descubierto algún personaje en el cual viven, si se han deshecho de algún personaje en su vida y les ha sido benéfico, así diviértanse con nosotros. ¿Cuál es su personaje favorito? Si les han llamado personajes, ¿por qué les han llamado personajes? ¿Qué es lo que los cualifica como personajes? Compartan nuestros episodios, nuestras elucubraciones, compártanos qué palabras quieren aquí que desglosemos, ¿qué más? Pues que hagan ruido para que esto se ponga más divertido y más virulento. Sobre todo eso, virulento, ¿no? Que los invite a una reflexión sobre la palabra, que la puedan llevar a su vida y pues eso, así, ya. Así meramente, mesmamente, como lo acaba de decir Gabriel Hernández. También síganos en nuestras redes sociales. Es decir, nunca las dicen, investiguenlas. O sea, no todo va a ser fácil, personas, no todo va a ser fácil. Pero mínimo aquí en nuestras redes sociales de Gloseras y Virulentas, ya saben, ya dio instrucciones precisas, claras y concisas nuestra queridísima Gaby Hernández. Y dicho lo anterior, pues gracias por escucharnos y nos conectamos la próxima semana con otra glosa virulenta. Recuerda que si te pasas de glosero, te tacharán de virulento. Hasta la próxima. Adiós. Ay, ya casi. Sigue sonriendo. La sonrisa final. Ya casi. Ya casi. Y yo en Barbie. Charito.